Hoy les hablaré acerca de la Revolución Rusa. Siempre he dicho, mientras más aire de ira oscila entre la gente, una causa en común nace, un grupo que lleva a esa gente a derrocar aquello que los molesta. Y eso es una de las cosas que caracteriza hoy conocida la Revolución Rusa. Causas. Bien, ya definidas las generalidades de la Revolución Rusa, entremos un poco más en contexto. Como bien sabemos, la Revolución Rusa fue un movimiento político y social que buscaba y logró derrocar al régimen imperialista zarista que gobernaba de manera autoritaria Rusia. Todo inicia en febrero de 1917, con la abdicación del entonces zar Nicolás II. El antes ya mencionado fue reemplazado por un gobierno provisional encabezado por el gran socialista Alejandro Kerensky. Para octubre, la revolución se ahondó más, sustituyendo el gobierno provisional por los ya impulsados bolcheviques. Para 1922, los mismos impulsaron la creación de la URSS. Un detalle extra es que esta se gesta a fines de la Primera Gran Guerra, con un pueblo harto de la guerra, el hambre y la escasez de justicia. Cabe recalcar la fuerte represión y control que tenía el zar en cuanto a protestas. Generalidades. A principios del siglo XX estalló una revolución social casi simultánea a la Revolución Mexicana, que por su impacto fue fundamental para el desarrollo del mundo contemporáneo, la Revolución Rusa. Este se puede comparar con la Revolución Francesa de 1789, porque ocurrieron diversos procesos históricos que rompieron con sistemas absolutistas y organizaciones socioeconómicas antiguas, y al mismo tiempo provocaron una profunda transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales e ideológicas. Pero, mientras que las revoluciones burguesas fortalecieron el capitalismo, la revolución acontecida en Rusia quiso acabar con el mismo sistema que en ese momento se encontraba en una fase imperialista. Este acontecimiento aceleró la caída del zarismo y la toma de poder de los revolucionarios liderados por Vladimir Ilich Lenin. Causas internas. Una de las causas más importantes a destacar es en la que el zar tenía a su pueblo con limitaciones muy marcadas, desde abuso de poder en contra de los trabajadores y derechos civiles prohibidos. También esta causa es externa e interna, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, la cual se hizo en contra de la voluntad del pueblo, lo cual, desde luego, los indignó. A su vez, la participación en la guerra trajo consigo otra causa que detonaría esta revolución, la cual fue la acumulación de riqueza abismal en manos de la nobleza, mientras que la población cada vez se veía más pobre. Tal fue el punto de la pobreza que, en Rusia, más del 90% de su población era campesina y vivía en la miseria. Otra causa para destacar es la creación de partidos políticos, conformados por intelectuales y activistas de gran influencia. La causa social que potenciaría aún más la sed de nuevas reglas y condiciones de vida en el pueblo serían los pensamientos socialistas que se metían más en el cerebro de los rusos. Finalmente, esta semilla en su cerebro daría frutos. Las corrientes socialistas de Europa fueron influencia perfecta para generar muchas protestas en el pueblo ruso. Claramente, sabemos cómo calmaron estos disturbios. Todas las anteriores mencionadas son causas internas, pero hay que destacar causas inmediatas, también llamadas catalizadores. Por un lado, la influencia de Gregorio Rasputín, un curandero de renombre que tenía gran influencia en la familia. Tenía vasta influencia en la esposa del zar, por lo tanto, en decisiones del Estado. El otro catalizador, y detonante a mi parecer, fue la pobreza que cada vez se acrecentaba más entre la población rusa. Causas externas. Obviamente, entre las causas externas a destacar es su entrada a la Primera Guerra Mundial. Otra causa importante es la terrible guerra que dirigió el mandatario ruso, así es, hablo de la guerra ruso-japonesa, acabando en la victoria de Japón, una imagen dañada del perfecto zar y el descontento social, así como una pérdida importante de servicio militar. Otra causa de renombre es la influencia que tuvieron las corrientes socialistas de la Europa en el pueblo ruso, imaginando cada vez más una Rusia igualitaria sin importar sexo u condición social. Consecuencias internas.
De entre las consecuencias internas a destacar, sobresalen el derrocamiento de las monarquías zaristas y el inicio de la gran historia de la Rusia comunista, lo cual duraría hasta la caída de la URSS en 1991. Aspecto para recalcar es la creación del Estado policial leninista, lo cual inspiraría la venidera Unión Soviética. También iniciaría la Guerra Civil Rusa. Esta antes mencionada enfrentaría dos bandos por el poder del Estado. Por un lado, los bolcheviques rojos y los antibolcheviques blancos, dando fin con el triunfo de los rojos, los antes dichos en un periodo entre 1918 y 1921. También se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol familiar tradicional burgués, permitiéndose el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad, aunque volvió a prohibirse en 1934. Esto también se tradujo en mejorías sociales para las mujeres. También se aprobó el triple principio de la laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación formal. Consecuencias externas. El poder ruso que mostró frente al mundo tanto científico, económico y político es una de las consecuencias más importantes a recalcar. Esto también dio paso a que el mundo se dividiese en dos grandes bloques, capitalismo y socialismo, siendo uno de esos Rusia. Esto gracias al punto ya anterior dicho. La revolución trajo consigo una influencia gigante para varios países, los cuales sentaron como suelo firme la revolución rusa, así despertando el espíritu revolucionario en el mundo. También, bajo la manga de consecuencias, la revolución trajo la creación de nuevas corrientes o ideales que ayudarían a la creación de más partidos comunistas en todo el mundo. La Revolución Rusa fue causante de que Rusia tuviera graves consecuencias por salir de la Primera Guerra Mundial. Consecuencia fidedigna para nombrar es que, gracias a ella, nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.